y llegué a un tranquilo campo para recuperarme porque no me sentía bien. Mientras intentaba recuperar mi salud, me enteré de que algo le había pasado a mi esposa. Nací y crecí en el campo y fui a la universidad en Nueva York, donde conocí a mi actual esposa en un sitio web popular en ese momento, siendo el mayor de 3 hermanos con una hermana menor y el más joven. Mi hermana se casó en sus 20s, causando preocupación en mis padres por mi soltería. Trabajaba para una empresa extranjera en Nueva York, una elección top para los estudiantes universitarios en ese momento. Estaba en el departamento de ventas, trabajando en un proyecto que me tenía desplazado a otra empresa. Mi hermano, que estaba en el mismo campo, también carecía de novia. Un día se inscribió en un sitio y encontró a mi futura esposa. Hermano, esta dama parece muy bonita. Intenta enviarle un mensaje. Si te va bien, yo también quiero conseguir una novia. La mujer que mi hermano encontró parecía muy alegre. Con una mentalidad de no tener nada que perder, le envié un mensaje. Ella respondió al día siguiente y comenzamos a comunicarnos, lo que llevó a una cita la semana siguiente. Una razón significativa por la que pude casarme con mi esposa fue que nuestras casas estaban cerca. Su lugar estaba a solo 4 paradas de metro de la mía. En nuestra primera cita, comimos chuletas de cerdo. Tomamos café y luego vimos un partido de fútbol en un pub al día siguiente. Aunque parecía desinteresada en el fútbol, se unió a mí para apoyar mi interés. Tenía una personalidad hermosa y brillante, y nos veíamos todos los días, lo que llevó a una propuesta unión de días después de nuestra relación. Asintió en silencio cuando le propuse matrimonio, y le dijimos a nuestros padres que estábamos saliendo y queríamos un futuro juntos. La siguiente primavera, nos casamos con muchas bendiciones. Tengo una herida significativa de cuando era joven debido a las duras acciones de mi padre, lo que causó muchas cicatrices. A veces, cuando tengo privación de sueño, o estoy extremadamente cansado, pierdo la conciencia. Pero los chequeos médicos no muestran nada malo y soy bastante atlético. En la mañana de nuestra boda, la maquilladora me contó sobre un cliente anterior, cuyo esposo se desmayó durante las fotos familiares. Mi esposa se sorprendió y preguntó qué significaba eso. Ocultó su enfermedad y la tensión lo hizo colapsar, explicó la artista. ¿Qué les pasó?, preguntó mi esposa. Vinieron a recoger su álbum y dijeron que su familia estaba furiosa, queriendo un divorcio. ¿Pero qué puedes hacer? Ahora están viviendo bien, respondió la artista. Escuchar esto me hizo estremecer internamente, sintiendo una conexión con su dolor. He sido feliz desde que me casé. Mi esposa susurró su amor, diciendo: desearía haberte conocido antes para poder haber salido durante años. Conocer a alguien como tú es mi suerte. Vamos a vivir como recién casados para siempre. Inicialmente, no fue fácil gastar la asignación que me daba mi esposa. Guardé mi billetera conmigo, recogiendo las frutas favoritas de mi esposa. En mi camino a casa, la vida se sentía como jugar a la casita. Mi esposa tenía un trabajo exigente, mientras que el mío estaba a solo 5 minutos en coche de casa. Ella tenía que viajar 1 hora en metro. Sus esfuerzos sinceros para equilibrar el trabajo y manejar nuestro hogar la hicieron aún más querida para mí. A pesar de mi amor por el ejercicio, nunca he sido tan físicamente fuerte como otros, a menudo quedándome despierto hasta tarde por mis pasatiempos. Un día, descubrimos que mi esposa estaba embarazada, y me emocionó la idea de convertirme en padre. Sin embargo, ella tuvo un aborto espontáneo a las 12 semanas, y su brillante actitud se desvaneció. Le sugerí durante una cena en su restaurante favorito que tal vez la pérdida fue debido a la tensión de su trabajo encima del embarazo. Le dije: podría ser duro, pero puedes dejar tu trabajo si se vuelve demasiado. Sabes que puedo cuidarnos. Ella decidió esperar y ver. 3 meses después, quedó embarazada de nuevo, y eligió dejar su trabajo para proteger este embarazo. Con cuidado, pasamos las críticas 12 semanas, y nuestro bebé creció sano. Dimos la bienvenida primero a nuestra hija, seguido por nuestro hijo el próximo año, convirtiéndonos en padres de 2 niños nacidos muy seguidos. La vida era un torbellino, con apenas noches tranquilas. El consejo de los mayores sugería que criar niños de edades cercanas podría ser duro inicialmente, pero más fácil después. Hasta que los niños cumplieron 4, apenas recuerdo cómo lo manejamos. Incluso hubo un tiempo que tuvimos que hospitalizarlos debido a fiebres altas.
Afortunadamente, vivir en el mismo complejo de apartamentos que mis suegros. Su ayuda fue invaluable. Con los niños, mi esposa apenas se reunía con amigos fuera, en cambio. Los invitaba a comer algo a domicilio y a jugar. Mi carrera avanzó, requiriendo más de mi tiempo. A veces incluso los fines de semana. Cuando los niños comenzaron la escuela primaria, mi esposa comenzó a reunirse con amigos para ejercicios matutinos o aprender nuevas habilidades en centros culturales. Creó una comunidad en línea para compartir y regalar sus manualidades. Sin embargo, cuando nuestros hijos estaban en la primaria baja, comencé a experimentar problemas de salud, lo que llevó a colapsos frecuentes y un diagnóstico de hepatitis autoinmune. A pesar de la medicación, mi salud no mejoró. El deseo de cumplir mi papel como proveedor era fuerte, pero físicamente estaba luchando. Eventualmente, sugerí a mi esposa que tomáramos un tiempo libre, cerca del lugar de mis padres, para recuperarnos. Ella aceptó discutirlo con mis padres. Decidimos dejar a nuestros hijos con mi suegro y nos mudamos a una casa de alquiler a 20 minutos de mis padres para la convalecencia. No era una enfermedad grave, pero la necesidad de una pronta recuperación era clara. Así, comenzamos nuestro inesperado viaje hacia la recuperación. ¿Realmente has pasado por mucho cuidándome y preparando este retiro?, dije. ¿De qué estás hablando? Tu salud es lo más importante. No hay nada que no pueda hacer una vez que estés mejor. Sí, realmente te debo una. Conocer a alguien como tú fue como ganar la lotería, dijo él. Vamos a bajar y tomar un buen descanso. Hemos estado corriendo sin parar, respondió ella. Y así comenzó su vida en el campo. Gracias a las sabias inversiones de su frugal esposa, tenían algunos ahorros. Esto les permitió arrendar un lugar donde él podía comenzar a aprender carpintería, algo que siempre había querido hacer, e incluso comprar algunos materiales. Con un patio a su disposición, podían trabajar en sus proyectos sin preocuparse por el ruido. Su esposa constantemente le recordaba que no se excediera, y tomaban caminatas diarias alrededor de la casa y dormían lo suficiente. Él, siempre hábil con las manos, se enamoró del encanto de la carpintería y comenzó a crear piezas una por una. Su esposa empezó a vender en línea las manualidades que aprendió a hacer en el centro comunitario. Afortunadamente, antiguos ejecutivos de su compañía que habían denunciado le ofrecieron trabajo, así que también podía tener un trabajo secundario. Aunque sus ingresos no eran lo que solían ser, era suficiente para satisfacer sus deseos y comprar materiales. Disfrutar de la libertad de trabajar a su propio ritmo, sin la presión de tener que desplazarse, era una bendición, y él sentía que su salud mejoraba. A su esposa, nacida en la ciudad, le faltaba la vida bulliciosa de la ciudad, a pesar de la mala calidad del aire, pero también disfrutaba vivir en el campo. Había muchas casas abandonadas cerca de su hogar, y unas pocas mujeres ancianas de entre 80 y 90 años. Saludar a estas señoras durante sus caminatas les hizo compartir naturalmente su historia, permitiéndoles sentir el calor del campo. Una mañana, mientras desayunaban, una anciana llamó: «Oye, joven papá, ven. He traído sopa de patata para la merienda. Recogí algo de doraji, es bueno para tu salud», añadió otra. Estas ancianas cuidaban atentamente de la pareja, lo que les impulsó a comprarles bebidas proteicas en agradecimiento. Entonces, un día, un joven se mudó a la casa de enfrente. La casa había sido ocupada por una pareja que se mudó a la ciudad para ayudar a su hijo con sus niños. El nuevo vecino, un hombre alto y guapo, dijo que vivir en el campo estaba en su lista de deseos y quería experimentarlo antes de casarse. A pesar de la conveniencia de la vida en la ciudad, sentía que era ahora o nunca. Era un terapeuta de masajes deportivos, y nunca le faltaba trabajo gracias a las recomendaciones. Su esposa, siempre dispuesta a aprender cosas nuevas, sugirió que probara recibir un masaje del hombre. Después de recibir un masaje deportivo, tuvo el mejor sueño desde que se mudaron al campo. Su esposa comenzó a visitar regularmente la casa del hombre para aprender técnicas de masaje. También les enseñó masaje linfático. Cada noche, ella le daba un masaje linfático, asegurando una buena noche de sueño. Sin embargo, él comenzó a notar cambios en su esposa. Ella no había usado maquillaje desde que se mudaron, pero lo hacía cuando visitaba al vecino. Lo pasó por alto, pensando que simplemente quería usar maquillaje ocasionalmente. Un error de su parte.
Su esposa había estado dándole masajes nocturnos antes de visitar al vecino. Se sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo cuando se enteró de las salidas de su esposa por el Owen, una anciana que a menudo les traía meriendas. Una vez había acompañado a Owen al mercado y habían charlado brevemente. Ella caminaba a las Ninepe, a veces con otras señoras del centro comunitario, a veces sola, sin miedo a pesar de la falta de alumbrado público en la zona rural. Preocupado por su seguridad, le había sugerido que hiciera ejercicio en su patio. En lugar de eso, riéndose, ella había respondido: ¿qué asuntos tendría una anciana como yo? Un paseo corto me ayuda a dormir bien. Esa mañana, la abuela Owen apareció en nuestra puerta. Mi esposa acababa de salir. No te asustes, pero hace unos días, mientras daba un paseo, vi a tu esposa entrando en la casa de enfrente. Les estaba llevando algunos platos a la noche. No pensé mucho en ello. Completé mi paseo y cuando pasé de nuevo, pude escuchar risas desde dentro. Parada silenciosamente frente a la casa, Owen pudo claramente darse cuenta de que era de Echo, la voz de mi esposa, la que se filtraba desde dentro. Me enfureció darme cuenta de que había estado dormido, sin saber que mi esposa había salido. Quería confrontar a mi esposa, pero no era posible. Ella usualmente me acostaba a las 9 p.m. y yo había puesto una alarma para eso. Justo a las 9, ella comenzaría a darme un masaje de drenaje linfático y me dormía inmediatamente. La alarma estaba puesta para las 9:01 p.m. Al despertar con la alarma, encontré que mi esposa ya había salido. La puerta delantera de la casa del vecino estaba firmemente cerrada, pero podía escuchar voces dentro. Mi esposa suspiraba: se siente tan bien, y no regresó a casa hasta la 1 a.m. Iba a la casa del vecino todas las noches. No estaba bien que una esposa dejara a su esposo dormido y saliera, y comencé a preguntarme si debería perdonarlas o si era el momento de reevaluar nuestro matrimonio. Owen pasó por casualidad, así que la saludé. Y me preguntó si podía recoger algo de jabón y detergente de la tienda si iba. Mi esposa había salido al mercado esa mañana. Invité a la abuela a entrar y discutimos lo que había presenciado, cuestionando qué debería hacer a continuación. Haz lo que sientas correcto. Si puedes pensar en ello como una brisa pasajera y dejarlo ir, haz eso. El divorcio no es fácil. Piensa en los niños, me aconsejó. Compartió cómo su esposo tuvo aventuras y, a pesar del dolor, eligió quedarse por el bien de sus hijos. Pero cuando él falleció, ella no sintió nada. Y vivir aquí había mejorado mi salud física, y sentí que era momento de mudarme a Nueva York. Tuve una entrevista para reingresar al trabajo el fin de semana pasado y estaba esperando una respuesta. La abuela me agradeció por compartir, mencionando: después de que el viejo se fuera al cielo, a veces lo extraño. Tal vez eso es lo que es el matrimonio. Pasamos ese día juntos. Después, la abuela visitó nuestra casa algunas veces. Eventualmente, mi esposa y yo albergamos secretos significativos mientras vivíamos en el campo. Luego, recibí la oferta de trabajo. Empacando para la mudanza, la abuela Owen me regaló una botella de extracto de ciruela casero, susurrando: he puesto una nota dentro para que la leas solo. Decía: gracias por hacerme sentir como una mujer. Cuídate. Hice un carrito de servicio para Owen, adaptado para su espalda encorvada, como una muestra de mi agradecimiento por ayudarme a entender las acciones de mi esposa y decidir qué hacer a continuación. Ahora en Nueva York, en medio de la vida bulliciosa, de vez en cuando extraño nuestra vida en el campo.